Hola, soy José Manuel Fajardo Lozano. He sido alfarero durante toda mi vida y tengo 67 años. Nací en Navarrete. He sido alfarero durante 52 años de mi vida. No he hecho otra cosa. Estuve primero en una fábrica con mi padre y los hermanos y luego vinimos mi padre, mi hermano y yo aquí. Y aquí ya llevamos 48 años. ¿Una fábrica de qué? De alfarería también. ¿También en Navarrete? En Navarrete, sí. ¿Erais trabajadores? ¿O era vuestra? Era de mi padre y de los hermanos de él. Nosotros trabajábamos con ellos. Ajá. O sea, ¿y tú naciste en Navarrete? Yo nací en Navarrete, en el 1956. O sea que tengo 67 años. Ajá. Y ya voy caminando. ¿Y luego montasteis esta? Sí, hace pues 48 años llevamos aquí. ¿Y vinisteis tu padre Y mi hermano y yo, dos hermanos? tres, claro. Pero toda la vida nos hemos dedicado a este oficio. Y ya era mi abuelo, mi bisabuelo, eran todos del oficio. O sea, ¿es que sois cuarta o quinta generación de alfareros? Por lo menos cuarta. Y luego ya aquí se acaba. ¿Y cuando tú eras niño, o sea, te apetecía dedicarte a la alfarería o era algo que te vino un poco...? Bueno, no sé si es que me apetecía, pero es que entonces era lo que había. Si uno tenía una empresa, el hijo iba Claro, allá, ¿sabes? Al acabar el colegio, pues allí, ¿te gustaría o no? O sea, ibais de pequeños a ayudar allá, Sí, ¿no? claro. Al principio, y así aprendíais el Y oficio. así empezamos a aprender. Ajá. Claro. Y dices que aquí ya se acaba, esta generación se acaba. Sí, aquí se acaba, en todo el pueblo se acaba la alfarería porque ya no hay apenas alfareros. Quedan un par de ellos y... A la gente joven ya no le gusta. La gente joven no quiere saber nada de esto. Es que esto es muy esclavo, hay que estar horas y horas, no es como en fábricas que hay máquinas y ahí pues se hace todo, echas el barro y sale el cacharro y tienes que estar horas y horas hasta primero mucho tiempo hasta que aprendes Sí. y luego sin parar ya toda la vida. Y cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste tú con la alfarería en tu familia? ¿Qué ibas de niño ya? Ya Mira, vivías ahí, ¿no? De 14 años porque estaba cerca de la casa y nada más que eso pues subíamos por ahí. Nada más que, Y que 14 salías de clase. Nada más que salías de clase subías casi todos los días. Y luego ya de los 14 años empecé a aprender más, pues hasta aquí. Ya saliste del colegio y te quedaste ahí, ¿no? Sí. ¿Y tu hermano con el que compartes este espacio también, de la misma manera? Se salió antes, pues lo mismo que yo, él. Y así hemos ido toda la familia. Y para nosotros que los otros parientes. ¿Y por qué tanta alfarería en Navarrete? No, ahora no hay nada. Pero Porque antes, antes era el 80% de Navarrete vivía de la alfarería, unos directa y otros indirectamente. Pues sería la tierra, que hay tanta tierra de arcilla alrededor del pueblo, que a lo mejor pudo ser por eso. Tampoco te lo sé decir a seguro, pero Sí, es el tipo de terreno, o sea, de tierra. todo tierra arcilla, todo alrededor es arcilla. y cuando la alfarería la tenían tu padre y tus tíos, ¿había algo en concreto que ellos eran especializados? O sea, quiero decir, en decoración, en platos, en jarrones, o también hacían de Ellos todo. cuando estaban ellos al principio solo hacían barrillones de matanza, tinajas, cosas de esas de uso. Luego ya se empezó a extender a otras cosas y luego hacíamos de todo. Unos hacíamos a mano, luego había máquinas que hacían macetas, hacían de varias cosas allí. O sea, ya con tus padres, con tu padre y tus tíos, ya había máquinas para Aquí, hacer. donde estábamos antes, sí. Aquí no ha habido más que la mano. Aquí, o sea, aquí ya pasasteis solo con mano. Solo todo en la mano. Moldes para hacer las figuras y eso, pero todo a mano. ¿Pero porque os gustaba más o porque no teníais No, posibilidades? porque como habíamos aprendido y trabajábamos los tres a eso, pues ¿Os gustaba más o era...? Y de todo el proceso que tiene el barro, ¿hay algo con lo que tú digas, ay, a mí esto me encanta? bueno, es el hacer los cacharros lo que más te llama después, porque dices, mira, pues qué pieza he hecho, está mejor o está peor, pero Pero lo he hecho yo, ¿no? yo, claro. Es un trabajo muy satisfactorio, ¿no? Bueno, y canso también, ¿eh?
Ahí sí, como la gente que viene a verlo dice, oye, que esto es relajante. Bueno, relajante. Hay que estar todos los días. Haces un día, ¿no? Claro. Sí, hombre. No, pero dentro de lo malo no está mal. De satisfacción de haber sido alfarero. Y dices que era como muy común en el pueblo, ¿no? No, no, es que antes no era, se puede decir que no había otra cosa. Había fincas y eso porque ha habido siempre, pero la ¿Y cosa era todos el vuestros bar. compañeros de clase, cuando salíais del colegio, todos casi teníais un poco la misma dinámica de ir al taller Pero, de... no, pero nada más que salías de clase, en las fábricas que había, los empleaban, no de alfareros, sino, ya te digo, que como había máquinas, pues para las máquinas y eso, Ajá, o sea, que pero alfareros ya hemos sido los menos. Y me hablas de que hay tierras también. ¿Y vosotros teníais tierras? ¿Teníais campo? Mi madre tenía alguna finquilla, pero se han ido vendiendo, ya han quedado poco. Sí, pero yo te hablo anteriormente, cuando erais niños. Y- Te digo que mi abuelo, el padre de mi padre era alfarero, Sí. pero el padre de mi madre era labrador y también había campo, lo que pasa es que nosotros íbamos menos. Y me hablas de hombres, pero las mujeres, ¿qué hacían? ¿También estaban en la alfarería? Las mujeres sí, pero no, aquí en el pueblo no ha habido alfareras. Han estado ayudando y han trabajado todo lo que han podido en la alfarería, pero alfareras no. Vale. Y entonces, y al campo no ibais, pero sí que había gente. Íbamos alguna vez, íbamos con el tío que llevaba las fincas del abuelo y eso, pero A echar una mano, ¿no? En momento de... ¿Y ganado había en Navarrete ganado? ganado mucho, había. Ahora es cuando no hay tampoco. Ahora no hay de nada. Ahora no hay de nada. Había unos rebaños tremendos, había vacas, había cerdos, había de todo, gallinas, de todo. Y ahora quedan 4 novillos ahí en una granja y vale. ¿Y esos ganados que había, esas vacas que había, eran individual de cada persona y cada persona se hacía responsable de ellas? ¿O había una persona que se encargaba de coger el ganado? Pero eso era antes. Sí, que yo quiero antes. Que cogían algunas personas, había que cuidaban igual las cabras, que vacas, que eso. Las recogían por la mañana, las llevaban a pastar por ahí y luego a la tarde las devolvían a sus dueños. A sus dueños. Claro. Y eran personas del pueblo. Sí, hombre, claro, personas de... Que eran de su, Navarrete. era su trabajo y se Ellos se dedicaban a eso. dedicaban a aquello y hacían eso. ¿Y bodegas? Siempre ha habido también... Hombre, no tan grandes, pero había bodegas pequeñas, más bien familiares y eso, pero ahora es que ya eso... O sea, ahora ha crecido más eso, ¿no? Sí, claro, eso se fue expandiendo. Ahora parece que está también algo parado, pero se fue haciendo grande en bodegas y hay varias. Y esas bodegas familiares, ¿había un sitio concentrado donde la gente tenía sus caños y hacía sus pinitos con el vino? Es que ¿O en las bajeras de casa? que bastante gente pues tenía su lago y sus prensas 3 o 4 o 5 y luego sacaban del lago y lo prensaban allá para ellos. Es como si digamos en los bajos, como me dices de... Que las yo vivo casas. de Murillo y había lagos y en Lagunilla, por ejemplo, había muchos lagos. Entonces en casi todos sitios. Sí, había. y a día de hoy se sigue haciendo, ¿eh? Siguen haciendo algunas. Pues aquí ya no... Allí se lleva. Aquí ya no... Nosotros hay. el año de pandemia Hacen- hicimos los amigos también. Sí, hacen comprensitas de estas que hay ahora, pero ya no es... Sí, ya no es lo de antes. Buah. Ya. ¿Y te suena de que hubiese, cuando la gente hacía esos vinos, te suena de que hubiese algún día donde la gente se juntaba, como por ejemplo ahora San Pedro, se juntaban en las bodegas a cenar o a comer o a probar el vino? Hombre, eso llamaban catar el vino, a ver si estaba bueno ya. Y se ¿Pero juntaban. cada uno el suyo o...? Hombre, a lo mejor se juntaban 4, cuadrilla, 5 o ¿no? 6 y iban a una bodega y Por cuadrilla. allá merendaban y Sí. probaban el vino a ver si iba ya... ¿Y no había ningún día señalado que se dijese, vamos a comer todos, vamos a cenar todos amigos en tal sitio? En eso del vino no te... O por, no en te- general, de fiestas, por ejemplo. Nosotros, el día de las patronas, pues era una fiesta grande en el pueblo. Ahora también pasa lo mismo, que ya no Que hay no nada se de nada. juntan. Más que si comemos los alfareros con las familias y eso, y lo demás nada. Pero antes todos, fíjate la panza que tenía un montón de obreros, que tendría 100 obreros, pues todos a comer. Y luego las otras empresas más pequeñas, lo mismo. Y era una fiesta grandísima. Y ahora ya te digo, es
casi como un día normal. Ya. ¿Y qué era el día Es de la... el día 19 de julio, el día de Santa Justa y Santa Rufina, las santitas que decimos. Que de son las- junio? De julio. Ah, de julio, mira, mi cumpleaños. Ah, felicidades. Por adelante. Bien, hombre. Y claro, ahora coincide con nace esa fecha. Sí, ¿No? sí. Y no se le... No se- Bueno, coincide o no coincide porque suelen hacer la semana, el fin de semana antes De- o que después, coincide, sí. depende cómo Sí. caiga. Y los jóvenes ya no mantienen esas tradiciones. Te digo que la familia, no. Si es que ahora ya no hay gente en las alfarerías. Mira, la Fansa que te digo que tendría 100 obreros, pues ahora tendrá 5 o 6, todo lo más. Y esas patronas eran las patronas de los alfareros. Sí. ¿Y qué se hacía? Aparte de comer los trabajadores y las alfarerías, ¿se hacía una romería? ¿Se hacía No, una...? se comía en el pueblo, luego había baile en la plaza, pero ya te digo que ya nada de nada. Y el baile sí que era para todo el pueblo. Hombre, no. ¿Y qué? No ibas a poner ahí. Sí. ¿Y cuándo más había baile? En las fiestas. No había- Había en San Isidro también, que los labradores el día de San Isidro también solían comer, pero bueno, y algún día así señalado, pero el día de Santiago, que ahora no es ni fiesta, pues ya ves, todo cambiado mucho todo. todo va más o menos. Y, por ejemplo, cuando eras crío, ¿había algún día baile los domingos, por ejemplo, o los sábados por la tarde? Había cine, pero baile no. ¿Había cine? Sí, ¿Y dónde sí. ponían el cine? En el Café Matute, pues lo de arriba era el cine. Ah, o sea, Es que era un había sitio cerrado sí, y sí, eras... un cine bastante bajo, con un piso abajo y luego arriba, pero ya lo cerraron y ya no. Ahora a lo mejor vienen, el mes que vienen a hacer en la plaza, pero alguna noche. Pero aquí ya nada. Y claro, tenías que pagar una entrada, entiendo. No, sí. Había que pagar, pero bueno, oye, estaba el cine, ahora. O sea, una vez a la semana era. O... No, que todos los fines de todos semana los había. fines de semana. Y luego, incluso algún día entre semana también, pero los fines de semana, todo. ¿Y qué más hacíais para entreteneros? O sea, había cine, había, no sé. Pues, hombre, jugábamos a algunos juegos ¿A qué juego? de los de antes, pues, a pillar, al esconderite, a todas esas cosas. ¿Y así algún juego a los bolos, por ejemplo, jugabais? Hombre, se jugaba, pero aquí menos. Aquí menos. Algunos no te digo que no, pero menos. No como en otros sitios que era un juego bastante. ¿Y esos juegos jugaban solo los niños o también los adultos? A los juegos de eso, los bolos, las tabas. Las tabas también, pero eso ya jugaban más gente de más edad que nos. Ah, sí. Por eso quería yo, si quería intervenir. ¿Y la UTA os suena? ¿Se Me jugaba suena- aquí a la UTA? Me suena, pero no sé lo que es. La UTA era un trozo de madera así. Ah, el filocho que le decíamos, y se daba con otro. ¿Y qué le dabais? Dime, cuéntame si te acuerdas. Si el filocho le decíamos aquí, Sí, ¿y cómo era? hombre, era un palito así como Sí. dices tú, con los extremos más delgaditos, le dábamos con otro palo y saltaba. Y saltaba el palo. La UTA que te digo yo, que se jugaba en la zona de Ojacastro y así, era un palito como de una cuarta y se ponían, si jugábamos los 4, poníamos, yo qué sé, dos monedas cada uno. Y esas monedas que nos jugábamos se ponían encima de la madera. Y tirabas Como con de una Pablo. piedra. ¿Te suena a ti? Como la de Pablo será. La UTA. La ¿Cómo se UTA. llama el juego ese que tiene Pablo, que le dio su tío? Sí, será. Pero el Que tiene un palo así y le pone las monedas. Era un palo con los dos extremos y el otro palo más largo. Pero es el filocho. En el lado del extremo le dabas con el palo y cuando botaba el palo le dabas con el largo. Cuando subía el Cuando palo. subía, Había que saltar y tú le dabas, le dabas. Anda, qué difícil, ¿no? Era curioso. Era lo mismo que si lo harías botar, pero Sí. si no iba a botar, le dabas en la punta y cuando se levantaba un poco, había que aprovechar a darle. El filocho. Era muy Eso. parecido a eso. No lo había oído No nunca. habías oído. No. Pero era una copia. ¿Y quién ganaba? ¿El que lo tiraba más lejos? ¿O no? Sí, es que se Aunque le dieses bastante era, ¿eh? Le daba así. se hacía un círculo que sacaba en la tierra Sí. y le daba con el palo al aire y lo mataba. Y Había que el sacar. que le tocaba lo tenía que traer. Ajá. Y entonces Al si lo echaba al círculo ya había ganado. Porque el otro estaba esperando. No se jugaba nada. Y si no, pues luego a ver a lo lejos que estaba y a medir con el palo, el que más lejos estaba había perdido.
una tecnología pura. Y mira, en mi pueblo, por ejemplo, hay una curiosidad que se ha retomado ahora y hacían carrera de caracoles. Ah, sí, los caracoles, sí. ¿También hacíais aquí? No, y en Tricio. En Tricio y en tu pueblo hacían. En Murillo se hacía y ahora se ha retomado y todos los vuelto. niños están un mes antes cogiendo caracoles para Buscando los engordarlos. Sí, pero antes era algo muy común. Sí, Sí. en los dos sitios. En Me Tricio y acuerdo yo de Murillo. haber en Murillo y en Tricio. ¿Y había algún juego más propio de aquí en torno al barro? ¿O no? El ¿O eso- tapaculero que se hacía, ¿Y qué es el se tapaculero? hacía como si sería un tazón ¿Sí? y el culo más delgadito, luego lo tirabas ¡plas! Y saltaba, es que era del barro y se abría el culo, ¿sabes? Y hacía ruido. Ay, va, qué gracia. Sí, hombre. Ese es tapaculero. Y ese también tenía premio como el de las monedas, porque cuanto más grande se hacía, si caía plano se hacía muy grande. Entonces el que no lo había tirado se lo tenía que tapar con barro y iban cambiando el barro de uno al otro. O sea, pagaba con barro. Claro. No, 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 pero que me parece curioso. Es que ¿Sabes qué ruido hacía? Para hacer la Al carmelita. romper el culo, Suena un montón, ¿no? Y luego, claro, no acababa. y todos no se rompen, ¿eh? Que a lo mejor lo tiras mal. Ya, depende cómo lo tirases. Si coge un poco de que sale el aire, si pegar bien, no se rompe. Pero si pega bien, lo hace explotar. Por ejemplo, en las fiestas, ¿qué se hacía aparte del baile? ¿Había algo típico de las Ay, fiestas? las vaquillas y todo eso. Vamos a hablar de los Y toros las y de... vaquillas eran cosa de... Pero ya también va cayendo. Había encierros. Y yo me acuerdo que de ya- niña de venir. Que ya no hay. Sí, me acuerdo de venir por la mañana al encierro, de niña con mis padres. Ahora traen unas vacas de estas de Ávila que son grandotas y eso, pero eso es como... ¿Y por qué Navarrete tiene plaza de toros integrada en el pueblo? ¿De dónde viene eso? Pues no sé, eso ya no te sé decir. Sé que hablaron de que querían hacer una nueva Sí. fuera de ahí, pero no. No, pero ¿por qué hay tanta tradición con los toros en Navarrete? ¿Sabes? No, porque la gente mayor, eso viene de la gente mayor, que ya ellos andaban de aquí para allá con las vacas y eso, pues, pero de dónde viene no te sé. Porque había mucha tradición de ganadería de vaca, ¿no? Y eso se quedó aquí. Pero bueno, de vacas tampoco no había más que una, ahí donde el campi, por ahí había una ganadería, pero tampoco es. Puede ser que venga de ahí, al estar al lado, pues, pero ya eso no te Y claro, ibais todos a las vaquillas y os metíais. Eso era una fiesta íbamos grande. todos, íbamos todos al encierro por la mañana y por la tarde a las vacas. Y ahora está pasando lo mismo, que Que como no hay encierro, por la mañana parece que ni son fiestas. Y por la tarde, pues vamos 4 a las vacas. Ya. Y el tema de matanza y eso, ¿habéis vivido matanza en casa? Sí, hombre, se mataba al cochino. Y se hacían muchos barreños para la matanza, pero ahora como tampoco se puede matar en cualquier sitio, pues Ya, es que ahora ya... Ahora pocas cosas. ¿Y qué cosas, qué curiosidad tenían esos barreños para la matanza? ¿Tenía algo identificativo? sí, porque ahora hacen unos que son tan anchos de abajo del fondo como de boca. Y estos eran más anchos de boca que de fondo. Y era con el fin de que la carne daría mejor la vuelta al pretarle, ¿sabes? Para hacer el picadillo. Y si nada más que le pretabas, subía. Y de esos hacíais muchos, ¿no? Entonces se hacían cantidad. ¿Y cochineras hacíais? De las redondas con el agujerito para que cayese el agua cuando lo ponías con sal. ¿O no? Cocineras, eso no. Igual se llamaba de otra forma. Claro, puede ser. Tengo otro Pero nombre. eran los recipientes para poner los jamones y cuando los cubrías con sal y Sí, sacaba el jugo de la carne, tenía un agujerito abajo que escurría el agua. ¿Eso suena? Pero no hemos hecho. No habéis hecho de eso. Hemos hecho unos redondos que tenían un agujerito abajo, pero era para lavar la ropa. Ah, Que la lavaban con ceniza, para que blanquearía más, sí, ¿sabes? ¿eh? Y luego cuando la habían lavado soltaban el tapón del chorrito Sí.
y salía el agua por allá. ¿Y esa ceniza tenía que ser ceniza de algo en concreto? No, de cualquier cosa. Hombre, sería ceniza de las casas entonces, como había cocinas de leña y eso, sería de aquello. Ah, qué buena cosa. Sí, no, No, yo no había oído eso. ahora te voy a enseñar uno. No tiene chorrito, pero es de lo que se hace. Y entonces vosotros hacíais matanza. ¿Y qué recuerdas de la matanza? ¿Qué hacíais? Lo que más. ¿O qué es lo que más te gustaba de la matanza? Coño, pues lo de después, comerme el Pero por ejemplo, había algo que diga algo a mi madre siempre cuando hacía matanza, me gustaba, yo qué sé, untar la manteca en... Pues ¿sabes lo que menos me gustaba? Lo que menos, ¿qué? Sí, porque lo solía matar una tía, el tío, y luego después de matar me mandaban a llevar el morro al médico, Uf. con lo que me gustaba a mí. Pero se lo daban. Ay, claro. Gustarme todo de la matanza y luego el ambiente que se ponía también, que eso es lo que hablamos, que se juntaba la familia, era como una fiesta. ¿Y en casa hacíais algo más? Tomate. Sí, botabais. Tomate todos los años. Y pimientos. Sí. Sí. Eso lo sigues haciendo, ¿eh? ¿No? Ah, no. No. Me parecía que sí. Sí, esas son tradiciones que yo las he vivido en mi casa Me y son acuerdo una más, fiesta. ¿sabes por qué? Porque cuando hacían tomate, pues cuando ya estaba ya en el barreño y todo, no hacíamos que meter el dedo. Claro. Pero ya no hacemos nada. Ya, Bueno, es se compra muy y laborioso, ¿no? También. ahí también hacían jabón con aceite y los restos que les quedaban de... Pero... Y ya nadie hace esas nadie, cosas. ha ido todo. ¿Y se utilizaba el barro para algo más? Para Que todo. no fuese... Entonces, para todo. Para cocinar, para lo que hemos hablado de la matanza, para guardar leche, para mil cosas. ¿Pero te refieres, Para aceitunas, para aceite, las tinajas. te refieres al barro sin, Sí, pero sin bueno, formar? Sin... Sí. Cuando está el barro... No, entonces no, y después han venido buscándolo para varias cosas, para la piel, para darse para las narices y para... Es que se pone las manos muy finas con el barro, se pone la piel... Así, ¿eh? Bueno, Qué maravilla, ¿no? Así como otros trabajos te dejan las manos se las dejan castigadas. las pues esto no. Hombre, en el invierno cuando salías a la calle con alguna tabla de cacharros y eso, te se hacían llaguitas, pero lo demás todo fino. Y luego bien. Ajá. Sí, hombre. Y lo del Camino de Santiago, tanto turismo... El Camino de Santiago es el que va por el otro lado. Sí. Pero es la que hemos dicho antes, que había baile el día de Santiago y ahora ya no es ni fiesta. Le están dando tanto bombo al camino y van y quitan de esa fiesta. Quita esa fiesta. O sea, antes Y no también, cuando tú eras niño, ¿recuerdas que hubiese mucho tránsito de peregrinos? Pues no, esto ha sido ya Ha sido después. después, que ha habido el boom ese que ahora pasan, yo no sé. Claro, con albergues y, ¿no? Facilidades. De las veces hay más que peregrinos, ¿no? Claro. ¿Y ese cambio cómo se ha vivido en el pueblo? El ver tanta gente a diario de paso. Pero bueno, que si pasan y han pasado y Ya nada más. Porque a lo mejor sí ven o la iglesia o alguna cosa pero lo demás nada. Pero no os viene bien a la hora de tener más ventas, No, No. bueno, porque no... como van a cargar los Claro, hombres no, y las igual, mujeres claro. Más con en un los cacharro para ir hasta comercios allá. de- Claro. Sí. Y claro, tú cuando eras niño, agua corriente había aquí. O había que bajar a lavar al río y había que... Iban a la fuente, luego ya, hombre, niño no, pero ya de un poco más mocito ya había agua en las casas. en las ¿Tú casas. viviste ese cambio entonces? Sí, pero iban a la fuente, iban para llenar tinajas y eso, para tener la que decían que el agua de enero era buen agua y solían llenar. ¿El agua de...? De enero, que era un agua buena que valía para mil cosas, pero luego ya enseguida yo ya tuve el agua En casa. en casa. Sí, hombre. Y no sé, así más cosas de niño.
¿Cómo se cortejaba en tu época? No, yo lo dejé para más tarde. Era muy difícil, ¿ok? Bueno, pues eso Pero ¿cómo sería. se salía de novio? O sea, ¿cómo? Porque, por ejemplo, ahora, yo qué sé, hoy estamos con uno, mañana con otro. Antes, ¿cómo te dabas a ver? Pero es que antes era más esas cosas en las fiestas y eso, pues que Claro, te juntabas, eso, ¿no? ajá. Porque los días de labor, pues a lo mejor ni te juntabas más que con los amigos y ya está. Y luego en las fiestas y eso que ya te juntabas con otra cuadrilla de chicas, pues. Pero. El momento del baile era como más... ¿O no? Que lo dejo para ver tarde. Pero sí, la cosa era eso, Más o menos. sacar a bailar, ¿no? Bien. Sí. Son esas curiosidades Claro. que ahora son diferentes, ¿sabes? Claro. O sea, yo he vivido la matanza hasta hace bien poco. He vivido, Yo la he vivido, por la ejemplo. conserva. El jabón de aceite se sigue haciendo en mi casa. ¿Se lo hacéis? Sí, lo hacemos. Sí. Pero claro, tenemos esa base, ¿no?, de pueblo que igual pues en otras familias, aunque sean de pueblo, ya se han cortado Ya o no no, se han ya mantenido. no. Pero claro, yo se lo podré contar a mi hijo, pero Otros no. otros no. Claro. Entonces lo que queremos es que esas cosas que vivíais antes de curiosidades pues se sigan, que se sigan, mantengan. Que se oigan y que los jóvenes Eso es. no. Las conozcamos, claro. Sí. Así, no sé. ¿A qué hora entrabais al colegio? ¿Al colegio? Sí. A las 9. Ah, a las ¿A las 9. 9? No, a las 10. A las 10. A las 10. ¿Y antes qué hacías? A las 10 y estábamos todo el día, ¿eh? No como ahora que. Sí. Bueno, al final ya también estábamos mediodía, pero hasta el final no. Comíais allí y todo, quieres decir. Estábamos por la mañana y por la tarde. Ah, vale. O sea, teníais que Teníamos comer. jornada partida. Ajá. ¿Y antes de ir al colegio o qué? ¿Te tocaba hacer algo? No, No. no hemos hecho nada. Dormir. Tareas de la casa, hombre, no. Tareas de la casa no. Sí, ni de la casa Ni antes ni ni de ahora. ir a por lo que Así sea. estamos ni- ahora. Hacéis pues. Bien, no sé. No sé, ¿Comidas típicas de Navarrete? No hay varias, pero las pochas, chaparrones, todas esas. Pues vosotros, ¿qué comías en casa cuando eras niño? Bueno, pues de todo, porque no. Por suerte de todo, ¿no? Por suerte de todo. No era en una casa que no habría escasez, como no en la mía, como en la de las familias alfareras. O sea, que la alfarería en esa época Entonces estaba muy estaba bien. muy bien. ¿Hay algún plato que recuerdes así como que, bueno, estaba este plato que hacía mi madre? Los morros de ternera, pero que es que ya te digo que es que las pochas y todas esas cosas y los caparrones y todo eso me gustaban cantidad. Y había mercado en Navarrete. O sea, la gente... No. Cuéntame. No, mercado entonces no había tiendas. Había tiendas, no se ponía un mercado... No, como ahora que ponen el mercadillo. Sí, pero los- yo me refiero de vuestros productos, de los productos de la esto, gente, de la... Estos del iban a campo. venderlo ellos. En Nájera sí había, pero aquí no. Bajaban a Nájera. Subían con los carros y burros a vender a Nájera al mercado. Mi padre y los hermanos y los otros alfareros también. Pero de aquí en el pueblo no. Estaban las alfarerías y el que quería iba y compraba allá. Y de producto de agricultura, de lo que había en No. los campos, eso no se Aquí. llevaba a Nájera también. No sabes. No. Vale, no te pregunto. Pero aquí en las tiendas. Había tiendas y carnicerías y eso. Y se compraba ahí. ¿Y de un sitio a otro cómo ibais normalmente aquí en el pueblo? Caminando siempre. ¿El pueblo? Sí. Está todo cerca, hombre. Pero quiero decir, no usabais la bici o... A ver, la bici sí, también, pero bueno, era más para paseo que... ¿Y algún que deporte? Hacíais. Deporte, pues fútbol y pelota pero Se juega a pelota a mano. sí, no mucho, tampoco. Sí, hombre. O sea, ¿había campo y de fútbol o algo así? No. Y Jugabais en- había un frontón y había un campo de fútbol, las porterías y un prado Sí, que sí, tenías sí. allá, ¿sabes? Pero bueno, estaba la pared de la iglesia, también se jugaba la pelota.
Porque así como hemos dicho que había cine físico, o sea, que no venía alguien y ponía Claro, un que cine, había sino cine. que había físico, sitio de baile físico que no fuese las fiestas, no No. había tipo discoteca o algo. Sí, hubo una discoteca. Luego, en lo que fue el cine, a la parte de abajo, también hicieron baile allá. Pero antes no, antes era el cine. Y luego hubo una discoteca. Pero una discoteca como si sería un caso pabellón de este. Nada más, sí. Con música, ¿no? Claro. Claro, y ahí entonces empezarían a venir gente de Fuenmayor y gente Sí, hombre, la gente fue mayor, de Entrena, de Medrano. Ya fuisteis ampliando campo, ¿no? Sí, fuimos. Que ojalá no habríamos ampliado tanto, porque ahora se ha hecho mucho grande. Y estábamos mejor cuando éramos un pueblo pequeño. Por lo menos yo. Ajá. Los demás pensarán de otra forma. Pero Sí, se ha crecido Navarrete. también ha crecido. Bien. Vale, pues no sé, yo creo que si hay alguna curiosidad que te recuerdes o qué cosas, bañaros, ¿dónde os bañabais? Sí, al río. Al río. Al río que hay la carretera Entrena. Sí, Un poco más arriba del campi hay donde se juntan dos ríos que llamamos el partidero y allá íbamos a a bañaros. bañarnos. Otros iban al pantano. Pero bueno, pantano iban menos porque parecía que ¿no? Daba Sí. otra cosa ir ahí al río. ¿Y mascotas? ¿Tenéis mascotas? Siempre perrillos ha habido siempre. Pero no eran propios, ¿no? Unos, Eran de- uno a lo mejor tenían uno pequeñito, pero Ajá. sí, casi todos tenían. Entonces que tenían casi todos Sí. también un perrillo. Pensaba que era algo más actual. Ahora es más montón, digamos, de perros que antes, pero antes Sí, igual eran un poco más tenían un comunes, perrito y había un perrito pequeño. A lo mejor había uno para cuidar más grande, pero no como ahora que hay esos bicharracos que tienen en casa. Y había vacas de leche. Muchas, bueno. Ah, Es que había mucho de todo. ¿Y las vacas de leche? Ovejas había no sé cuántas, vacas de leche, montones, terneros lo mismo. Y luego aparte de los grandes, en las casas pues tenían una o dos, algunos vecinos, no todos tampoco, pero tenían unas dos, tres. El que no tenía vaca de leche, ¿cómo compraba la leche? Tenía que ir a la... A la lechería, vamos a la casa de donde estaban las vacas. ¿No repartían? También algunos iban repartiendo, por igual que la pesca. Había una pescadería y iba la señora repartiendo. lo que Iba tenía. repartiendo, aparte de tener la tienda, iba Aparte de repartiendo. la tienda iba repartiendo. Que quería ir a la tienda iba y si no ella iba con la cesta y la gente compraba la Andando, Sí, sí, bueno. te pregunto. ¿Y el que repartía la leche, cómo iba? Porque se tendría que llevar una tinaja grande. En un carrito llevaban, ¿cómo se llaman esas? Las botejas esas grandes. Sí, las de metal. Claro. Mi padre era lechero. Sí. Bueno. Y yo todas las cosas que eso Claro, pues las sí, pregunto. claro. Y él me cuenta que iba con la bici con un carro puesto y que Sí, iba con la claro. lechera grande y luego pues tenía las de un cuarto, las de medio litro, las de litro, las jarras. Y iba luego, vendiendo, Ellos cogían con la jarra y iba vendiendo. O sea, todo eso lo has vivido. lo he visto, lo he vivido, claro. Sí, hombre. Y la pesca ya te digo lo mismo. Lo demás ya no te digo que no lo hayan hecho, pero por ejemplo la verdura y eso, pero Ya. Sí, No, pero no no, o no Sí, lo has no vivido o recuerdas no lo tomarlo. recuerdas. Vale. ¿Y el barro cómo lo traíais? el barro lo cavábamos en la finca Sí, y vuestro. luego había que molerlo y echarle agua y darle un montón de vueltas en un laminador hasta que lo hacíamos Pero eso ya aquí. aquí. ¿Y cómo lo- allá, entonces eran todo. Le daban con un mazo para machacar la tierra antes de haber molinos, le daban con un mazo. Había gente, En la finca, a la tierra. no ya en la alfarería que la habían traído, o con carretillas o con carros, y allá le daban con mazos. Había unos chicos que se dedicaban a hacer eso. Pero de la finca a la alfarería, ¿cómo lo traíais? Entonces ya te digo, en ¿En carros. carretillas o carros? Sobre si estaba cerca, en carretillas, pero si no con carro, y un ganado, un burro. Un burro. Pero ahora ya últimamente, pues con camiones,
Y luego había molinos, se quedaba finita la tierra, pero luego la tenías que mojar bien y tenerla ahí un par de días para que se calaría bien. Y luego en un laminador vuelta y vuelta, hasta que ya se hacía. Y últimamente ya lo traíamos de Esparraguera, que venía cerrado de Barcelona. Venía cerrado al vacío, en plástico, y ya podía estar tiempo ahí que ya te aguantaba. Que no se ponía duro. Y era diferente porque venías y empezabas a trabajar. De la otra manera, lo primero que tenías que hacer, el barro. Claro. Y era la leche. Lo que dices es un trabajo muy laborioso. O sea, es agradecido ver al final, pero todo el proceso que tiene la gente no lo conoce. No. Bueno, y cuando empezó a valer algo, pues joder, la gente, pues sí, agua y tierra, bueno, pues... Y sudor, ¿verdad? Claro. Sí,